López, director de Unidad Popular en Guayas, bienvenido a Contacto Directo. Bienvenido, muchas gracias. A usted, han pedido una réplica en relación al tema de los videos que circularon en redes sociales, donde se ve a supuestos militares instruyendo a civiles sobre cómo actuar, cómo defenderse y atacar en manifestaciones. Defensa personal, dicen quienes estuvieron ese día, pero lo cierto es que el país requiere, por decirlo menos, aclaraciones para que no queden entonces dudas al respecto. Ustedes, ¿qué han pedido, qué han hecho en las instancias de control? El artículo 350 del CUEIT es claro cuando señala que quien imparta o reciba, fíjese que son los verbos rectores, imparta o reciba instrucción militar sin la autorización correspondiente recibirá una pena privativa de 6 meses a 2 años. Es indiferente en esto lo expresado por el señor fiscal general, que está por demás decirle esto por su alta investidura, que no tiene nada que ver si eso lo hicieron de día o de noche. El artículo 350 es claro, dice las personas que hagan esto, no dice si son civiles o militares. Y segundo, es indiferente también lo que el señor presidente de la República dice cuando señala que fue en el Parque Metropolitano, y eso tiene que ver con que no importa si es un descampado o lo que sea, señala expresamente que quienes hagan esto deben recibir esta sanción. Pero bien... Pero entonces lo que primero se debería aclarar es si efectivamente estaban recibiendo instrucción militar, y para ello, ¿quiénes habrían convocado a esta reunión y para ello, con qué fin? Porque eso fue justamente lo que no contestaron en una rueda de prensa cuando se los contestó. Es que vivimos en el estado de las coincidencias, porque resulta que para los que son protagonistas políticos, operadores de país en este tema, resulta que para ellos fue una coincidencia de una autoconvocatoria en la que llegaron a un sitio en lo que unos señores que vestían uniformes militares, que hablaban como militares, que se expresaban como militares, que se llamaban como militares, que instruían como militares. Entonces, y luego se preguntan, y no sabemos si eran militares. Entonces, ese tipo de ingenuidad que creen que en este país, o sea, unos son sabidos y el resto somos tontos, o sea, no tienen la menor idea de que lo que están en este momento es provocando que en el Ecuador se enfrenten ecuatorianos contra ecuatorianos con la perversidad política de que quienes están formando a un sector de ecuatorianos presuntamente serían militares en servicio activo. Y esto... Bueno, eso es justamente lo que hay que investigar y verificar si en efecto es así. Esa es la denuncia que ustedes han planteado o el pedido de investigación. Pero recordemos sobre eso, qué fue lo que dijo aquí Carla Delgado, qué fue lo que dijo más bien en una rueda de prensa de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Que era también una mañana deportiva, a un picnic que también nosotros íbamos a realizar en esta ocasión, y nos invitaron a que demos temas de oratoria, de formación política. Hay 2 escenarios, uno de ellos donde están los señores que no sabemos de ciencia cierta si son o no son militares. Vamos a aprender golpes vulnerables de los hombres y de las mujeres, y cuando ya sean ustedes agredidos, cuando estén en el piso y sean 2, 3 manifestantes, ahí el visto es progresivo. ¿Qué quiere decir? Mientras mayor es la amenaza, mi fuerza es superior. Entonces yo no puedo ya darle golpes vulnerables, tengo que lesionarle, porque si no lo lesiono a él, a mí me mata. Bueno, ¿cuál sería la preocupación entonces de que en un picnic, en una mañana deportiva, al aire libre, se dé este tipo de instrucciones o instrucción antimotines? Mire, no sé si allí la forma cínica y descarada con la que pretenden ocultar el cometimiento de una infracción grave tenga que ver algo con que, por ejemplo, el mismo señor que aparece en todas las fotos y en todos los videos, hay un audio, y se ve que el instruido le pregunta al instructor qué hacer en caso de que los manifestantes rompan el cerco policial y avancen hacia nosotros. Y el mismo señor que aparece en el de verde, el camuflado, el de verde, dice, allá, entonces ahí el grupo Charlie, el Indio, el grupo Intervención y Rescate, entonces tenemos que actuar de esta manera y tenemos que tener este tipo de enseñarles llaves de defensa y de uso para detener, desmovilizar a los opositores. Mire, 3 cosas están claras en este tema. La primera, que
Los señores han sido descubiertos en un hecho ilícito. El segundo, que se están preparando para enfrentar movilizaciones, marcha, acción de la oposición. Y el tercero, que pretenden encubrir con un cinismo descarado que se trató de un picnic o de una situación de manera deportiva. Pero lo que se está viviendo en el Ecuador, ciudadanas y ciudadanos, es que en el Ecuador se vive un proceso de descomposición económica, social, política, moral. La República vive un momento de perversidad, porque resulta que aquí, para que estos grupos crezcan, deben al menos haber dos condiciones. Pues la primera, una democracia debilitada y sus instituciones en descomposición, porque si no, como yo me pregunto que un señor que se pasea hablando de moral, el superintendente de comunicación, resulta que está sancionando a los medios con documentos y con libros adulterados. Eso es otro tema, pero sobre esto, para no desviar la atención sobre ello, lo cierto es que hay varios videos, se tiene que investigar, primero se tiene que probar su autenticidad, se ve a presuntos militares, porque todavía no se sabe si son militares, dando instrucciones sobre cómo practicar incluso con palos de las banderas de los partidos para usarlos como toletes, porque así lo dicen textualmente en esos videos. Por eso la Fiscalía inicia una investigación. El Ministerio de Defensa dijo que rechaza toda responsabilidad en relación a los videos, pero también inició con el Comando Conjunto una investigación para conocer quiénes serían los militares. Sí, eso es importante, pero lo más importante sería saber con qué fin y a pedido de quién se están haciendo, si se daban, estos eventos. Yo dijera dos cosas adicionales sobre eso. Si eso ocurrió un día, 2 días, 3 días, un mes, o cuántos meses, si eso ocurrió solo en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Esmeralda, si existen unas estructuras formadas y bajo qué dirección y bajo qué financiamiento. Es decir, a mí no me corresponde, porque yo he pedido que la Fiscalía intervenga en esto, actúe de manera urgente, pero como yo no tengo confianza en el tema de la judicialidad en el Ecuador, porque resulta que una señora se paseó en algunos sitios diciendo que las cocinas de inducción se le habían pegado y que las crepas se le habían pegado y que los préstamos del BIES también se le habían pegado y que era coincidencia, y terminó el Tribunal Contencioso archivando todo eso. Resulta que vivimos en un estado de papel, pues. Entonces, ese tipo de cosas tiene que establecerse ya, que los señores vayan a rendir la versión, que el comando indique si fueron militares y son... Bueno, pero para eso están los órganos de control, pero ya escuchamos qué creen que ocurre con la Asamblea, que es quien justamente tiene que fiscalizar el cumplimiento de la ley también de parte de los otros poderes como del Ejecutivo. Pero ahora, una cosa es dar clases de defensa personal para que sepan cómo actuar en manifestaciones, pero ojo, también atacar, porque se ve justamente en los videos qué es lo que dicen en relación a una respuesta en caso de manifestaciones. Pero eso es comparable a hablar de preparación de fuerzas paramilitares que nos están llevando a lo que está ocurriendo en Venezuela. Digo porque en Ecuador en los últimos meses por lo menos no hemos tenido manifestaciones de ese nivel, tampoco se han anunciado como para que se vea la necesidad de preparar fuerzas paramilitares como ustedes denuncian. Le pediría al público que si los que han visto vuelvan a ver la película El huevo y la serpiente. Eso narra una metáfora de cómo se fue descomponiendo el Estado social en Alemania, y estas cosas más se me parecen a las milicias que formaban en Italia fascista y el nazismo en Alemania que otra cosa. Por lo tanto, porque en muchos selfies de los dos implicados, del señor Coyaguazo y la señora Delgado, aparecen fotos con muchos funcionarios públicos, el presidente, vicepresidente, y también he solicitado a la señora presidenta de la Asamblea, no porque ella aparezca o creamos que esté involucrada, pero resulta que la función del Estado, la presidencia de la Asamblea, debe establecer una investigación seria, honesta y transparente sobre este gravísimo hecho, porque resulta que en peligro, ¿qué es lo que está? Es la democracia ecuatoriana, que ya de por sí está bastante deteriorada, y sobre todo que existen otros delitos que se han cometido y que no reciben ningún tipo de investigación, ni de oficio, ni siquiera porque han ocurrido de manera contundente, como el asalto a los locales de la UNE, como el tema de haberse... Y por eso, para evitar cualquier tipo de lucubraciones, es importante las aclaraciones de los órganos de control respectivos en una investigación seria al respecto. Alonso López es director de Unidad Popular del Guayas, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil, muchas gracias.